Hay una imagen que todos tenemos en la cabeza. Un hombre saliendo de una bañera, empapado, corriendo y gritando ¡Eureka! Es Arquímedes. Pero esa anécdota, aunque es genial, a veces lo convierte en una caricatura, ¿no? En el típico genio despistado. Totalmente. Hoy vamos a intentar ver la figura completa, porque en Arquímedes convivían, por así decirlo, dos personas. El genio abstracto que dibujaba en la arena y el ingeniero pragmático que construía máquinas de guerra. Claro. Así que lo que queremos explorar hoy, con las fuentes que hemos recopilado, es cómo se fusionaron esas dos facetas en una de las mentes más revolucionarias de la historia. Y esa es la clave de todo. No se pueden separar. Su genialidad está justo ahí, en esa tensión, en ser uno de los primeros, si no el primero, en usar el lenguaje puro de las matemáticas para resolver problemas increíblemente físicos. El mundo real. Exacto. Fue puente entre el mundo de las ideas y el mundo del barro, la madera y el hierro. Y al hacer eso, sin él saberlo, estaba sentando las bases de lo que hoy llamamos método científico. Pues vamos a meternos en harina. Antes de hablar de palancas y barcos, ¿quién era el hombre? Sabemos que nació en Siracusa, en Sicilia, sobre el 287 a.C. Sí. Que en ese momento era un centro cultural griego potentísimo, la Magna Grecia. Y que al parecer estudió en Alejandría, que era como el Harvard de la época. Correcto. Y su final, en el 212 a.C., es casi tan famoso como su vida. Ocurrió durante el asedio romano a Siracusa. Ah, ¿sí? El general romano, Marcelo, sentía una admiración enorme por él y había dado órdenes clarísimas de que no le hicieran daño. Quería capturar la mente, no solo la ciudad. ¿Pero no salió bien la cosa? No, la versión más famosa es que un soldado lo encontró en su casa totalmente absorto en un problema geométrico que tenía dibujado en la arena. Y el soldado le ordenó que le siguiera, y la respuesta de Arquímedes fue: «No molestes mis círculos». Noli turbare circulos meos, en latín. Una frase que, casi seguro que es apócrifa, ¿no? Probablemente. Pero resume al personaje a la perfección. Captura esa idea de un hombre tan concentrado en un problema abstracto que la caída de su ciudad a manos de un ejército le parece una interrupción menor. Me recuerda a Newton y la manzana. Quizá no pasó así, pero encapsula una verdad más profunda. Eso es, la de un genio para quien el mundo de las ideas era tan real como el que le rodeaba. Y esa forma de pensar era su superpoder. Tenía una práctica científica asombrosamente moderna. ¿En qué sentido? Separaba el momento de la chispa, de la idea, de lo que llamamos la heurística, de la demostración rigurosa. O sea, una cosa es tener la idea loca y otra es poder demostrarla paso a paso. Exacto. Es como un chef. La heurística es cuando está en la cocina probando cosas, usando su intuición. La justificación es cuando escribe la receta final, perfecta, para que cualquiera pueda replicarla. Y durante siglos solo conocimos sus recetas. Y en esa cocina se gestaron ideas que cambiaron el mundo. La primera, claro, la de la corona del rey Jerón II. La famosa anécdota. El rey sospechaba que el orfebre le había timado mezclando plata en su corona de oro y le pide a Arquímedes que lo averigüe sin dañarla. La versión fácil del mito es que metió la corona en agua y midió lo que se desbordaba para calcular el volumen. Que es posible, pero es un poco chapucero para alguien como Arquímedes. Es poco preciso. A ver si lo entiendo. El truco no era solo medir el volumen, sino compararlo con algo, como comparar su volumen con el de un trozo de oro puro del mismo peso. Exactamente, esa es la clave. Y el método más elegante, el que probablemente usó, es con una balanza. Imagínate, la corona en un lado, un lingote de oro puro del mismo peso en el otro. Vale. En el aire están en equilibrio perfecto. Pero cuando lo sumerges todo en agua, ahí entra la física. Si la corona tuviera plata, que es menos densa, ocuparía más espacio, ¿verdad? Claro, sería como más hinchada, por decirlo así. Eso es. Y al estar más hinchada, desplaza más agua. Y aquí viene su gran principio. Un cuerpo sumergido recibe un empuje hacia arriba igual al peso del agua que desplaza. Ah. Así que la corona, al desplazar más agua, recibe un empuje mayor. Y ¡zas! La balanza se inclina. Fraude descubierto. Sin un solo rasguño en la joya. Es una pasada de verdad. Es la elegancia hecha ciencia. Totalmente. Y de ahí pasamos a su otra gran frase. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo.
Que claro, la gente usaba palancas desde hacía milenios. Sí, pero es que la frase es mucho más que una hipérbole. Es la culminación de una idea radical, ¿no? Exacto. Antes de él, la gente usaba palancas por intuición, por prueba y error. Él fue el primero en abstraer su funcionamiento a una ley matemática universal. ¿Y por qué fue eso tan revolucionario? Porque le estaba diciendo al mundo que el universo no es caótico ni mágico, que se rige por principios lógicos, predecibles y sobre todo que se pueden escribir en el lenguaje de las matemáticas. O sea que la geometría, que era algo puro, ideal, podía predecir cómo se iba a comportar una viga de madera. En esencia, eso es el nacimiento de la física teórica. Y esa precisión no la aplicaba solo a palancas. Su cálculo del número pi es legendario. Sí, es increíble. Usando polígonos de hasta 96 lados, acorraló el valor de pi entre 3 y 1071 y 3 y 17. Hablamos de una precisión de más del 99,9%. Sin calculadoras ni nada. Solo con la mente. Una proeza. Y lo que es más increíble es que aplicó esa misma lógica de aproximación infinita a problemas que nadie se había atrevido a tocar, como calcular el área exacta bajo una curva. Estaba sentando las bases del cálculo integral siglos antes de que existiera. Exacto. Usaba lo que se conoce como el método de exhaustión. Y durante mucho tiempo no supimos cómo llegaba a estas conclusiones. Solo teníamos, como decía, la receta final. El cómo se le ocurrían era un misterio. Hasta que apareció el palimpsesto de Arquímedes, que solo el nombre ya suena a novela de misterio. Y la historia lo es de verdad. Un palimpsesto es un manuscrito en el que se ha rascado el texto original para escribir encima. Porque el pergamino era carísimo, claro. Muy caro. Así que, en el siglo XIII, unos monjes cogieron un códice griego con obras de Arquímedes, rasparon la tinta, cortaron las hojas, las giraron y escribieron un libro de oraciones encima. ¡Qué barbaridad! Y se perdió para siempre. Casi. Ese libro de oraciones acabó en una biblioteca de Constantinopla, donde un investigador danés, Heiberg, lo descubrió en 1906. Vio que debajo de las oraciones había diagramas y textos matemáticos. Increíble. Transcribió lo que pudo, con mucha dificultad, y el libro volvió a desaparecer durante décadas. ¿Y cómo se consiguió leer al final? Reapareció en una subasta en 1998. Y su comprador anónimo lo cedió a un museo para su estudio. Y aquí es donde entra la tecnología del siglo XXI. Rayos X y todo eso. Texto fantasma de Arquímedes. Y lo que encontraron fue alucinante. La cocina del chef. Justo. Entre las obras recuperadas estaba El método de los teoremas mecánicos, un texto que se creía perdido. Y en él, Arquímedes le cuenta a un amigo su método secreto. ¿Y cuál era? Confiesa que para descubrir las áreas y volúmenes, primero se imaginaba las figuras como objetos físicos, como palancas en equilibrio. Usaba la intuición de la física para ver la solución. Y una vez que la tenía, entonces y solo entonces construía la demostración geométrica rigurosa. O sea, que el ingeniero le daba pistas al matemático. No estaban separados, trabajaban juntos. Y esa faceta de ingeniero se ve en sus inventos más prácticos, claro, como el tornillo de Arquímedes. Para elevar agua. Sí, que se cree que lo ideó para achicar agua de un barco gigantesco, el Siracusia. Pero lo fascinante es que ese diseño de hace 2200 años se está usando ahora mismo. ¿Dónde? En microcentrales hidroeléctricas. Giras el tornillo al revés, dejas que la corriente de un río lo mueva y genera electricidad limpia. Es la definición de un diseño atemporal. Y luego están sus máquinas de guerra que usó para defender Siracusa. Las crónicas romanas hablan de ellas con pánico. La más espectacular quizás era la garra de Arquímedes. Sí, imagina una especie de grúa gigante sobre las murallas. Cuando un barco romano se acercaba, la garra bajaba un gancho, se aferraba a la proa, lo levantaba en vilo y lo soltaba de golpe. Para que se estrellara o se inundara. Debió de ser aterrador. Suena a película. ¿Alguien ha intentado reconstruirlo? Sí, se han hecho reconstrucciones. Una de la BBC en 2005 demostró que era perfectamente factible con la tecnología de la época. Pero luego está el arma más controvertida, el rayo de calor. La idea de usar espejos para concentrar la luz del sol e incendiar barcos. Yo he visto documentales donde lo consiguen. Sí, pero fíjate en las condiciones de esos experimentos. Un objetivo quieto, un día perfectamente soleado, sin viento, un equipo coordinando los espejos. Ya. Ahora traslada eso al caos de una batalla naval, con barcos moviéndose, humo, nubes. Se vuelve muy poco práctico, ¿no?
Es mucho más probable que fuera un arma psicológica. Imagina ser un soldado y ver docenas de destellos cegadores desde las murallas. El pánico sería inmenso. Arquímedes entendía que la guerra también es un juego mental. Así que, al final, todo vuelve al mismo punto. El genio que calcula el área bajo una parábola es el mismo que diseña una grúa para hundir barcos. No hay separación. Su principio de flotación es la base de la arquitectura naval, sus leyes de la palanca, la base de la ingeniería. Ninguna. Su obra es el gran modelo de cómo la abstracción matemática puede resolver los problemas más físicos y concretos. En resumen, Arquímedes no es solo el de las anécdotas. Fue un pilar del pensamiento científico, alguien que demostró que el universo se puede entender y que ese conocimiento te da el poder de, literalmente, mover el mundo. Y para terminar, me gustaría volver al palimpsesto, a esa ventana a su mente, porque allí se encontró otra obra suya, una que parece casi un juego, el Ostomaquión. Ostomaquión, ¿qué es eso? Es un puzzle, un cuadrado perfecto dividido en 14 piezas, como un tangram antiguo y muy complejo. Un puzzle. ¿Y qué interés podía tener eso para él? Bueno, la investigación del texto recuperado sugiere que no solo le interesaba el área de las piezas. Parece que estaba investigando un problema de combinatoria. ¿Combinatoria? Sí, de cuántas maneras distintas se pueden ensamblar esas 14 piezas para volver a formar el cuadrado. La respuesta, por cierto, es 17.152. Es increíble. Y nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Qué nos dice sobre la mente de un genio que, entre cálculos sobre los granos de arena del universo y el diseño de armas para frenar a Roma, también se detuviera a explorar la belleza lúdica de un simple rompecabezas? Quizás que la curiosidad no distingue. Quizás, o que el verdadero motor del conocimiento es simplemente el placer de resolver un puzzle.